Estamos de regreso y le contábamos ya que el senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza, propuso crear centros de detención provisoria para los migrantes con órdenes de expulsión vigentes. Una iniciativa que ha sumado apoyos recientemente y que vamos a conversar de este tema precisamente con Rodrigo Sandoval, ex director de Extranjería y Migración. ¿Cómo está, Rodrigo? Hola. Bienvenido, gracias por venir. ¿Cómo estás? Bueno, primero esta iniciativa o propuesta o idea del senador Insulza, ¿qué le parece? Lamentablemente, en la medida que nosotros nos vamos a acercar a espacios, a ambientes electorales, cada vez van a ir surgiendo más iniciativas de esta naturaleza que no tienen ningún sustento práctico, no tienen ningún objetivo preciso y que en la práctica no solamente nos sirven, sino que agravan los problemas que supuestamente vienen a resolver. Aquí creo yo que hay un error respecto de entender que todo el debate migratorio se está reduciendo a cómo expulsamos a las personas que se encuentran hoy día y que ingresaron en forma clandestina. Evidentemente estas son personas que infringieron la norma migratoria, estas son personas que ingresaron de una forma distinta a la que el Estado chileno les dijo que debían hacer, pero como sucede en todos los ambientes regulatorios, deben existir mecanismos de saneamiento de aquellas situaciones que no se producen con apego a la norma. En materia urbanística, ustedes tienen la ley del mono que dice que si usted no construyó de la forma que debía haberlo hecho, pasado cierto tiempo, puede normalizar esa situación cumpliendo ciertos requisitos. En materia tributaria existen las condonaciones. En general, en cualquier sistema regulatorio, uno tiene que contar con herramientas para regularizar aquellas situaciones que no se produjeron de acuerdo a la norma según lo que esta norma prevé. Entonces eso se llama en materia migratoria la regularización. Significa entregarle a una persona una documentación que permite, por ejemplo, trabajar. Ahora bien, ¿qué es lo que yo planteo? Si nosotros sumamos las personas que se han autodenunciado entre los años 2020 a 2023, nos enteran 170.000 personas. Sí. Esas 170.000 personas hoy día en este momento no tienen una orden de expulsión, pero van camino a tenerla porque según la legislación actual, y mientras no haya un mecanismo de regularización, son personas que tarde o temprano van a tener que ser expulsadas. Si nosotros enviamos a esas personas en un vuelo, un día por medio, si logramos tener un día por medio, un vuelo que lleve a esas personas a su país de origen, nos vamos a demorar 11 años en llevarlas a todos. Si llevamos un vuelo una vez por semana, estamos hablando de 56 años. Y no voy a seguir en lo que significa un mes. ¿Y con el costo que eso significa? 120 millones de pesos en el cálculo más conservador por cada uno de esos aviones. Entonces, la verdad es que reducir el debate al cómo expulsamos a las personas que ingresaron en forma clandestina es una forma mentirosa y frívola de tratar el tema. Aquí lo que hay que entender es que existen distintas situaciones. Tenemos y tenemos ciertos límites a lo que podemos hacer. En primer lugar, no contamos con la colaboración de Venezuela. Y sigan con la teleserie, como quieran, pero como a mí me toca aportar en las soluciones, todavía no está el contexto para contar con Venezuela en esto. Por lo tanto, lo que tenemos que entender es que hay que segregar entre aquellas personas que vamos a tener que expulsar, que son aquellas que han cometido delitos o con las cuales tenemos antecedentes que los hacen no deseables para lo que Chile quiere, y aquellas personas que están en condiciones de aportar y a las cuales, aun cuando tengan experticias profesionales, técnicas, las tenemos haciendo cualquier cosa en la economía informal, que por lo demás hay que decir, es un aspecto de esta realidad que le está haciendo mucho daño a nuestro país. El tener a estas personas en la informalidad aumenta la economía informal y genera distorsiones con respecto a los servicios que el propio Estado tiene que dar para regular las situaciones que los migrantes contribuyen a crear. Sí, ahora, otra de las controversias que se ha instalado, Rodrigo, es respecto a la responsabilidad de qué gobierno por el ingreso al país. Por ejemplo, en su momento del gobierno de Michelle Bachelet, de ciudadanos haitianos, luego con la visita del expresidente Piñera a Cúcuta, y en fin. Entonces, finalmente, claro, sabemos que en el fondo Tren de Aragua y las bandas, eso puso todo el debate en los ciudadanos venezolanos, principalmente algunos colombianos, dominicanos incluso, pero en su mayoría son venezolanos. Yo no sé hasta qué momento vamos a seguir con este debate infantil respecto de quién tiene la culpa por procesos que llevan muchos años. Pero hay autocríticas ahí. Pero tiene que haberlas como Estado, porque si no, si las críticas nosotros las autocríticas las acotamos a cada periodo presidencial, siempre van a ser un botín electoral para el debate político. Seamos realistas. La realidad migratoria haitiana proviene de la MINUSTA, que son las operaciones de los cuerpos de paz, y la falta de atención del Estado a las
evidentes consecuencias que se van a producir cuando yo llevo una realidad como la chilena a Haití y empiezo a traer personas de a poco. Tarde o temprano ese crecimiento se va a transformar en un crecimiento exponencial y a nosotros nos correspondía el año 2014 hacernos a cargo de la consecuencia de esa inobservancia del Estado. Del mismo modo, es ridículo pensar que solamente Cúcuta es la causante del crecimiento de la migración venezolana. Pero también influyó. Influye en términos de intensidad, influye en términos de las expectativas que se creó en cierta gente. Evidentemente había personas al otro día en el consulado de Chile preguntando por la visa de responsabilidad democrática. Evidentemente existen acciones que incentivan con mayor intensidad, pero es ridículo pensar que toda la migración venezolana se debe a Cúcuta. Eso es irresponsable, eso no es correcto. Y más allá, a nadie le importa el debate de las culpas. Aquí lo que importa es la solución. Y el problema de ese debate es precisamente que nos aleja de la solución, porque vemos a todos los actores políticos dedicados a echarse la culpa en lugar de resolver una cuestión que tiene que resolverse con una lógica de Estado. Nosotros hoy día tenemos una realidad que ya está desbordada. Esa realidad desbordada va a seguir desbordándose y las consecuencias que va a tener la falta de atención de las distintas dimensiones que tiene el tema migratorio nos va a seguir pasando consecuencias cada vez más graves. Nosotros hablábamos antes de esta conversación que hoy día en los colegios se están gestando etos de discriminación que se van a transformar quizás en bandas organizadas de personas que se han criado... ¿Qué es lo que pasa en Europa? Pero es que hay que mirar un poquito más allá de lo que son nuestras fronteras y ver que estos procesos que estamos viviendo hoy día son procesos que otros países han tenido con sus particularidades, pero en los cuales hay que prestar atención. Entonces, no solamente hay que ir a mirar los muros cuando uno visita el exterior, no solamente hay que ir a mirar las cárceles, que hay elecciones que se pueden tomar, también hay que mirar las experiencias de orden social que se han Claro, cuando nos referimos a, por ejemplo, muchos ciudadanos árabes o de Medio Oriente que fueron a Europa y después muchos de ellos se convirtieron en los llamados lobos solitarios. En la realidad es distinta también con las particularidades de Europa, pero también en América Latina, que ahora, y lo que decíamos, el debate se ha instalado con el tema de las bandas o el Tren de Aragua. ¿Cuánto de las personas que están en Chile, que claro, se han regularizado, otras vienen de manera irregular, pero buscando nuevos horizontes, trabajos, en fin, pero otros definitivamente vienen porque a delinquir y porque están las opciones de hacerlo, porque hay fronteras permeables y hay más facilidad de eso, ¿no? Lo que tú dices es una realidad indiscutible. Existen, como en todo grupo humano, personas que vienen con fines lícitos y con fines ilícitos. La pregunta es, ¿cómo el Estado es capaz de perfilar y focalizar su capacidad de fiscalización y de control respecto de aquellas personas que vienen a cumplir fines ilícitos? El subsecretario Monsalve dio el otro día un dato bastante interesante, y es que de las personas que estuvieron involucrados en el último hecho de alta connotación, ninguna de ellas se había empadronado. Eso demuestra que o es un antecedente, no tiene el valor de una prueba absoluta, pero eso te da cuenta de que las personas que vienen a delinquir no son necesariamente aquellas personas que se van a someter a la oferta que le hace el Estado para poder regularizar su situación. Lo que nos permitiría a nosotros un proceso de regularización es precisamente separar la paja del trigo. Es verdad, es posible que un delincuente de Venezuela, del cual no tenemos antecedentes, se pueda empadronar y por lo tanto aparezca en este proceso. Sí, es posible, pero en la práctica ya desde el momento en que está empadronado tenemos una posibilidad de saber qué es lo que hizo y lo que no hizo. Mientras nosotros a estas personas no las incorporemos no quiero decir a la legalidad, pero sí a la regularidad, claro. ¿ya? Si no sepamos, hasta ese momento no vamos a saber quién hace quién y además nos va a permitir ser mucho más duros, por ejemplo, en frontera, porque ese es el otro error. Como el Estado de Chile desde hace bastantes años ha apostado a decir que solamente va a entrar a este país aquellos que nosotros decimos que pueden entrar, se ha generado el incentivo para que aquellas personas que no tienen acceso a esos mecanismos de ingreso regular ingresen de otra manera. Y eso hace que las personas que vienen con motivos lícitos empiecen a ingresar de la misma forma que empiezan las personas que ingresan las personas por motivos ilícitos. Lo que quiero decir con todo esto es que ha sido el propio Estado de Chile, a partir de su voluntarismo, a partir de la falta de diálogo, a partir de la falta de comprensión de quienes podían haber aportado técnicamente en esto, el que ha generado las condiciones para que hoy día estemos asociando migración y delito. El efecto que hoy día vemos de participación migratoria en el delito tiene su causa
inmediata en el periodo durante el cual el Estado hizo confundir la migración bien intencionada con la migración malintencionada, llevándolas a todas al ingreso informal. Aquí ha habido porfía, hay una cosa que yo llamo siempre la impunidad parlamentaria. No es aceptable. Aquí es importante que la ciudadanía empiece a exigirle a sus políticos. No es aceptable que el Congreso Nacional, a menos de un año de haber aprobado una ley de migraciones, esté haciendo circo, proponiendo modificaciones a esa misma ley que acaban de aprobar, con cuestiones que se debatieron en su momento y que responden solamente a que no escucharon a quienes debían haber escuchado. Aquí esto es una situación de verdad bastante inaceptable y las soluciones que se están dando son cada vez peores que lo que ya está. Dejamos la pregunta para después, vamos a ir a lo que estaba ocurriendo en la comuna de Quinta Normal, vamos a tomar el contacto. En las calles de Santiago. Vamos a retomar ahora con la conversación que teníamos aquí en estudio con Rodrigo Sandoval, ex director de Extranjería y Migración. Dejamos ahí, Rodrigo, gracias por esperarnos, una consulta respecto, por ejemplo, a esta idea primero que había propuesto el senador Insulza, pero básicamente que no se abrió las puertas, ¿no?, de tener estos recintos específicamente para personas que están de manera irregular. Preguntémonos o veamos de nuevo, más allá de nuestras fronteras, qué es lo que sucedía en recintos de esas características en algunos lugares. Esa idea no es novedosa, esa idea se ha aplicado en otros lugares, pero no solamente las afectaciones de derecho a aquellas personas que se encuentran privadas de libertad. Aquí hay que entender una cosa, no le va a gustar a los auditores escucharlo, pero las personas que ingresan en forma clandestina no cometen un delito. Son personas que infringen una norma administrativa. Y la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿corresponde entonces naturalmente que a esas personas las tengamos privadas de libertad hasta que un Estado tenga capacidad de poder expulsarlas? Segundo, ¿de verdad cree el senador Insulza que Chile tiene la capacidad de administrar un recinto de esas características con la cantidad de gente de la que estamos hablando? Tercero, el Estado de Chile se va a hacer responsable de las circunstancias que suceden siempre en ese tipo de lugares, en donde existen aprovechamiento de lo que pasa ahí, existe tráfico de personas dentro de esos recintos, existe explotación sexual ahí. ¿Qué va a suceder, por ejemplo, con una familia que es expulsada? ¿Vamos a tener un colegio ahí para educar a los niños? Las complejidades que tiene esa clase de decisiones son enormes y no son espacios para que la política las tome. Y aquí un comentario quizás más grande. Tenemos que dejar de permitir que sea la política la que fija los contornos materiales de lo posible. La política está llamada a regular la realidad, pero no a construirla. Y por lo tanto, lo posible o lo imposible no lo define la política, lo define el conocimiento. Y por lo tanto, antes de hablar de este tipo de cosas, hay que preguntar, hay que averiguar, hay que consultar. La Contraloría dio a conocer que extranjeros expulsados de nuestro país volvieron por pasos habilitados después. ¿Eso cómo se explica? Si ya la expulsión, por lo menos uno deduce que no sería la salida a esta crisis migratoria, entonces, ¿cómo hacer para evitar hechos como eso o que se sigan repitiendo? Esa situación no es nueva. Cuando yo estaba jefe del Departamento de Extranjería en el año 2016... Eso, 2014 al 2016 sí, fue... yo el 2016 creo que envié un oficio al director de la Policía de Investigaciones, creo, o al jefe de Extranjería de la Policía, haciéndole presente una situación que habíamos detectado nosotros, el mismo caso, personas que se encontraban con una prohibición de ingreso y que sin embargo habían ingresado en forma regular. Eso da cuenta de lo mismo que estamos hablando, que estamos rascando donde no pica, que nosotros estamos dedicando la discusión respecto de cómo expulsamos a personas o cómo ponemos control sobre una frontera que es inabordable, en lugar de verificar que por lo menos las personas que ingresan en forma regular sean las que correspondan. Esto habla de un problema institucional que es mucho más grande, y el problema es que cuando uno debate este tipo de cosas, empiezan los celos institucionales. Yo creo que hay una discusión que hay que tener, por ejemplo, en materia del rol de la Policía de Investigaciones en el control migratorio. El control migratorio es la verificación de los antecedentes de un pasaporte con los registros que se tienen de esa persona. Esa es una función administrativa. A un policía adiestrado, capacitado, formidablemente capacitado, debo decir, como pasa en la Policía de Investigaciones, ¿lo vamos a tener dedicado a verificar eso?
Colombia, que tiene un estándar en muchos aspectos superior en términos de seguridad, tiene personal civil dedicado a eso. Y la Policía de Investigaciones se podría dedicar a hacer inteligencia, a hacer control efectivo. Lo que quiero decir es, hay una conversación que hay que tener respecto del uso racional y de verdad cómo están funcionando esos controles. La cantidad de información que tiene que tener un funcionario policial a la vista para poder decidir si esa persona puede entrar o no, no tiene una fuente única. Hay más de un registro que debe verificar. Y eso hace más complejo el control. Rodrigo, muchísimas gracias por haber venido a CNN. Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Vamos a hacer una pausa, son las 9 de la mañana con 34 y ya estamos de regreso.